El rico sheriff entregó la hija paralizada al ranchero como si fuera una burla, pero descubrió el valor que ella escondía. Antes de comenzar con la historia, no olvides darle me gusta al video y contarnos en los comentarios desde dónde nos miras. El sol caía a plomo sobre el pequeño pueblo de San Jacinto, pero en la humilde casa de la familia Rivera, el calor parecía intensificarse por la tensión que llenaba la sala. Allí estaba Isabela, apenas 16 años, con los ojos grandes y profundos que reflejaban una calma extraña en medio del caos familiar. Su cuerpo no le obedecía como el de los demás. La parálisis la había acompañado desde su infancia, y cada movimiento era un recordatorio silencioso de su limitación. Sin embargo, lo que realmente pesaba sobre Isabela no era su cuerpo, sino las miradas y palabras de quienes deberían protegerla. Su padre, un hombre duro y sin paciencia, la miraba con desprecio mientras murmuraba: «Nunca servirá para nada. Ni siquiera puede caminar. ¿Para qué mantenerla más?». Su madre, aunque más suave, solo asentía con resignación, incapaz de defenderla. Y sus hermanos mayores, crueles como sombras, no perdían oportunidad de burlarse. «¡Mírenla! Parece un muñeco roto. ¿Quién querrá de ella?». Ese día la burla llegó a un límite insostenible. La familia había decidido venderla como una carga más que como una hija para deshacerse de lo que consideraban un estorbo. Isabela escuchó las conversaciones con el corazón latiendo con fuerza, pero sin mostrar miedo. Había aprendido desde pequeña a ocultar su fortaleza tras una sonrisa delicada que nadie comprendía. El pueblo entero parecía cómplice de la crueldad. Los vecinos murmuraban mientras la preparaban para llevarla al rancho de un hombre conocido por su carácter firme y su riqueza, Don Mateo, un ranchero que pocos osaban contradecir. Algunos decían que era un hombre duro sin corazón para debilidades. Otros, que podía ver la verdad en las personas incluso cuando los demás solo veían limitaciones. Isabela subió al carreta que la separaría de su hogar para siempre. Sus manos, pequeñas y delicadas, descansaban sobre su regazo mientras sentía cómo la tierra se alejaba bajo las ruedas. Cada sacudida le recordaba la fragilidad que otros atribuían a su cuerpo, pero en su interior algo empezaba a arder. Una fuerza que nadie había logrado despertar hasta ahora. Durante el trayecto, los murmullos continuaban. ¿Quién quiere a una niña que no puede caminar? Es solo un peso. Mejor alguien la tome, a ver si al menos sirve para algo. Pero Isabela no lloró. Su silencio era un escudo, y sus ojos guardaban un secreto que nadie podría imaginar. Una fuerza oculta, lista para surgir cuando el mundo menos lo espere. Sabía que su destino no sería dictado por las burlas ni por la indiferencia de su familia. Algo dentro de ella le decía que su vida estaba a punto de cambiar, aunque aún no comprendiera cómo. Cuando llegaron al rancho, don Mateo los esperaba, su figura imponente recortada contra la luz del atardecer. Los trabajadores se miraban entre sí con curiosidad, sorprendidos de que alguien tan débil estuviera allí. La familia de Isabela la dejó a su suerte, creyendo que había cumplido con su deber. Pero mientras los demás la miraban con desdén, don Mateo observaba algo diferente. Una chispa en sus ojos que nadie más notaba. Algo en esa mirada, una mezcla de dolor, paciencia y desafío silencioso, captó su atención. «Tráiganla adentro», dijo con voz firme, y su tono no dejaba lugar a burlas ni desprecio. Isabela bajó de la carreta con cuidado. Apoyándose en sus brazos y por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo ni vergüenza. Una intuición extraña le decía que, a pesar de su cuerpo frágil, aquí podría demostrar que la verdadera fuerza nunca se mide por la apariencia. Y mientras el sol desaparecía detrás de las montañas, dejando el rancho envuelto en sombras alargadas, Isabela esbozó una pequeña sonrisa, consciente de que su historia apenas comenzaba. Nadie en San Jacinto imaginaba que la hija paralizada que habían dado como burla pronto mostraría un poder que transformaría vidas, empezando por la del propio don Mateo. El camino hacia el rancho de don Mateo era polvoriento y serpenteante, rodeado de campos secos y colinas doradas que reflejaban los últimos rayos del sol. Isabela, todavía en el carro, observaba en silencio cada detalle. Los cactus dispersos, los animales pastando y el viento que movía suavemente los matorrales. Todo parecía tranquilo, pero en su interior una mezcla de nervios y determinación la mantenía alerta. Al llegar, el rancho se alzaba imponente ante ella. La madera de las construcciones crujía con el viento, y las cercas marcaban límites que reflejaban la fuerza y disciplina de don Mateo. Los trabajadores se detuvieron al verla descender, intercambiando miradas de incredulidad. Una joven paralizada, recién llegada y sin familia, parecía un elemento extraño en aquel lugar de hombres fuertes y vaqueros curtidos por el sol. Isabela bajó con cuidado, apoyándose en sus brazos, mientras sentía las miradas cargadas de curiosidad y desprecio. Cada paso era un recordatorio de lo que los demás esperaban. Torpeza, debilidad, incapacidad.
pero ella ignoraba esas expectativas. Dentro de su pecho ardía un fuego silencioso, un recordatorio de que su fuerza no se medía en pasos dados, sino en la voluntad de levantarse ante la adversidad. Don Mateo estaba allí, en el porche principal, observando la llegada. Su figura alta y robusta proyectaba autoridad, pero no había en su mirada burla ni desprecio. Más bien, algo en los ojos de Isabela parecía haber capturado su atención. Una mezcla de calma y desafío, como si escondiera secretos que él aún no comprendía. «Tráiganla adentro», ordenó con voz firme. Su tono no admitía comentarios ni miradas burlonas de los trabajadores. Los hombres la ayudaron a entrar, algunos con cierto recelo como si tocaran algo frágil que podría romperse. Isabela, sin embargo, se mantuvo erguida y serena. Sabía que cada gesto contaba, que cada mirada que recibía podía ser transformada en respeto si lograba demostrar su valor de formas que nadie esperaba. El interior del rancho era cálido, lleno de olor a madera y cuero. Don Mateo la observaba mientras se acomodaba en una silla especial que había dispuesto para ella. Una mezcla de atención y curiosidad en su expresión. «No me interesa lo que digan los demás», dijo finalmente, dirigiéndose a Isabela con voz calmada. «Aquí todos tienen un papel. Nadie se queda sin propósito. Vamos a ver qué puedes aportar». Isabela asintió ligeramente y por primera vez en mucho tiempo sintió que alguien la veía como persona, no como carga. Ese simple acto de reconocimiento encendió una chispa en su corazón. Podía demostrar que la fuerza verdadera no estaba en las piernas que podían caminar, sino en la mente, el coraje y la voluntad de no rendirse. A lo largo del día, los trabajadores no podían evitar susurrar entre ellos. «¿Ves cómo la miró don Mateo? No es la misma burla de antes. Parece que hay algo diferente en ella, algo que ni siquiera nosotros entendemos». Isabela observaba todo en silencio. Cada gesto de sorpresa, cada comentario entrecortado, reforzaba su convicción de que podía cambiar la percepción de todos. No buscaba venganza, sino reconocimiento. No quería lástima, sino respeto. Y algo en don Mateo parecía intuirlo, aunque todavía no sabía cómo. Cuando la tarde se transformó en noche y el cielo se tiñó de púrpura y dorado, Isabela miró las estrellas a través de la ventana del rancho. Una sensación de anticipación la invadió. Sabía que ese lugar sería más que un refugio. Sería el escenario donde descubriría su fuerza oculta y comenzaría a transformar la vida de quienes la rodeaban. Y mientras los últimos rayos del sol desaparecían detrás de las montañas, un pensamiento firme se instaló en su mente. Nadie volvería a subestimarla. Nadie. Los días en el rancho comenzaron a pasar lentamente. Pero para Isabela cada momento era una oportunidad de mostrar que su fuerza iba mucho más allá de su cuerpo paralizado. Los trabajadores la miraban con escepticismo al principio, burlándose en susurros cuando la veían organizar sus cosas o intentar ayudar en tareas simples. Para ellos, la joven no podía hacer nada más que sentarse y esperar órdenes. Sin embargo, Isabela tenía un secreto que pocos sospechaban. Su mente era aguda y su memoria extraordinaria. Recordaba cada detalle del rancho, desde la ubicación exacta de cada herramienta hasta los patrones de alimentación del ganado. Lo que parecía torpeza o quietud, en realidad era observación silenciosa y estratégica. Un día, mientras don Mateo supervisaba el ordeño, un pequeño accidente ocurrió. Un potro recién nacido se había soltado y estaba a punto de caer en el barro. Los trabajadores, lentos y sorprendidos, no lograban reaccionar a tiempo. Isabela desde su lugar gritó con claridad: «¡A la izquierda! Sujétenlo antes de que se caiga». Sus palabras, precisas y oportunas, hicieron que dos vaqueros reaccionaran justo a tiempo para salvar al potro. Todos se quedaron boquiabiertos. Nunca imaginaron que alguien que no podía caminar pudiera guiar la acción con tal autoridad y precisión. Don Mateo la observaba con creciente interés. Su mirada, que antes solo mostraba curiosidad, ahora reflejaba admiración silenciosa. Se acercó y le dijo: «Tienes ojos donde otros no ven nada, y una mente donde otros solo ven limitaciones. Eso vale más que cualquier fuerza física». Isabela apenas sonrió. No buscaba halagos, pero por primera vez sentía que alguien comprendía su verdadero potencial. Sabía que debía seguir mostrando su valor, paso a paso, sin apresurarse. Los días siguientes, Isabela empezó a involucrarse en otras tareas, siempre a su manera. Organizó los establos, planificó la distribución de alimentos y ayudó a corregir errores que los trabajadores pasaban por alto. Cada vez que alguien dudaba de ella, Isabela respondía con eficiencia y calma, demostrando que la verdadera fuerza no siempre se ve, pero siempre se siente. Al principio, algunos trabajadores intentaron minimizar sus logros. Solo fue suerte. Cualquier otra persona lo habría hecho igual. Pero cuando Isabela resolvía problemas que ellos mismos no podían solucionar, la resistencia comenzó a desmoronarse. Los susurros se transformaron en miradas de respeto y lentamente
La joven que antes había sido objeto de burla se convirtió en un pilar invisible del rancho. Una tarde, mientras revisaba los registros del ganado, Isabela notó una discrepancia en las cuentas de alimentación. La diferencia era pequeña, pero suficiente para causar problemas si nadie lo detectaba. Señaló la falla a don Mateo explicando con claridad cómo solucionarla. Él la miró, asintiendo con un gesto que mezclaba orgullo y asombro. Has hecho más por este rancho en una semana que muchos en un año. Tu fuerza es invisible, pero no puede negarse. Isabela sintió una satisfacción silenciosa. No buscaba fama ni reconocimiento, solo quería demostrar que su vida tenía valor y que las limitaciones físicas no podían definir quién era. Esa noche, mientras las estrellas iluminaban el cielo del rancho, Isabela se recostó en su silla, observando los establos y los animales que ahora parecían responder a su cuidado y dirección. Por primera vez no sintió miedo ni tristeza, sintió poder. Y algo dentro de ella le decía que esto era solo el comienzo. Su fuerza oculta, hasta ahora invisible, pronto se revelaría de formas que cambiarían para siempre la vida de todos en el rancho. El silencio de la noche no era vacío, estaba lleno de posibilidades. Y en ese silencio, Isabela decidió que nadie volvería a subestimarla. Su fuerza, aunque invisible, comenzaba a dejar huella en cada rincón del rancho. La rutina del rancho ya no era lo mismo desde que Isabela había llegado. Aunque su cuerpo seguía siendo limitado, su mente y determinación transformaban lentamente el lugar. Don Mateo, un hombre acostumbrado a confiar solo en su fuerza y experiencia, comenzó a darse cuenta de que la joven no solo era inteligente, sino que tenía un talento para ver lo que otros pasaban por alto. Un día, mientras revisaban juntos los corrales, don Mateo le confesó un secreto que pocos conocían. El rancho estaba al borde de la quiebra. Las sequías recientes habían reducido la producción de pasto y algunos trabajadores ineficientes habían desperdiciado recursos. Los números no mentían. Si no se tomaban decisiones rápidas, su vida entera dedicada al rancho se iría al suelo. Isabela escuchó con atención, absorbiendo cada detalle, cada cifra y cada preocupación. Su mente, acostumbrada a superar barreras, comenzó a buscar soluciones que nadie más veía. Con voz calmada y segura dijo: podemos reorganizar los establos y rotar el pasto. También podemos reubicar los animales más débiles a zonas con mejor alimento. Si hacemos esto, reducimos pérdidas y aseguramos la producción hasta que lleguen las lluvias. Don Mateo la miró con sorpresa. Nunca había escuchado a alguien tan joven y físicamente vulnerable hablar con tanta claridad y autoridad sobre la administración del rancho. Los trabajadores que estaban cerca comenzaron a murmurar entre ellos, algunos incrédulos, otros admirados. ¿Ella realmente entiende esto? Parece que sabe más que todos nosotros juntos. Durante los siguientes días, Isabela supervisó los cambios, dando instrucciones precisas y observando los resultados con atención. Cada acción fue medida y efectiva. Incluso algunos trabajadores más escépticos comenzaron a seguir sus indicaciones sin cuestionarlas. Era como si el rancho, que antes dependía únicamente de don Mateo, hubiera encontrado una fuerza invisible y silenciosa que lo mantenía a flote. Pero lo que realmente sorprendió a don Mateo ocurrió un atardecer. Mientras revisaban la bodega de herramientas, Isabela descubrió un fallo en la contabilidad que nadie más había notado. Algunos suministros habían desaparecido misteriosamente. Señaló con calma dónde estaban los errores y cómo corregirlos. Don Mateo quedó impresionado. Nunca imaginé que alguien pudiera ver esto antes que yo, dijo, con un tono que mezclaba respeto y admiración. Tienes un don, Isabela. No solo fuerza, sino claridad y juicio. Es como si pudieras ver lo que está oculto para todos los demás. Isabela sonrió ligeramente. No era la primera vez que alguien subestimaba su capacidad, y tampoco sería la última. Pero en ese momento sintió que don Mateo empezaba a comprender algo que nadie en su familia había visto. Su valor no estaba en lo que su cuerpo podía hacer, sino en lo que su mente y corazón eran capaces de lograr. A partir de ese día, Isabela comenzó a involucrarse en cada aspecto del rancho. Desde la gestión de los animales hasta la planificación de la cosecha, su influencia crecía silenciosa pero constante. Los trabajadores, que antes la miraban con desdén, empezaron a acercarse para aprender de ella. Su consejo, su ingenio y su paciencia demostraban que la fuerza verdadera no siempre es visible, pero siempre puede transformar vidas. Esa noche, mientras don Mateo se sentaba frente a la chimenea, reflexionó sobre la joven que había llegado al rancho como un peso y que ahora parecía indispensable. La oscuridad de la noche no podía ocultar la luz que Isabela estaba trayendo al lugar. Él sabía que su rancho, su vida y su visión del mundo habían cambiado para siempre. Isabela, por su parte, se recostó en su silla junto a la ventana, observando las estrellas. Cada parpadeo de luz en el cielo parecía recordarle que su fuerza, aunque invisible, tenía un propósito mucho más grande que ella misma.
Sabía que estaba lista para los desafíos que vendrían, y que pronto su poder oculto dejaría de ser un secreto para todos. El rancho se despertó aquella mañana con un aire de inquietud. Nubes oscuras cubrían el cielo y el viento arrastraba un olor a tormenta. Sin embargo, nadie podía prever que ese día traería una amenaza mucho más inmediata y peligrosa que el clima. Un grupo de ladrones había decidido aprovechar la aparente debilidad del rancho para saquearlo. Los trabajadores entraron en pánico al ver cómo los hombres armados avanzaban con rapidez hacia los corrales. Algunos intentaron enfrentarlos, pero pronto se dieron cuenta de que eran superados en número y fuerza. Don Mateo, acostumbrado a manejar problemas con su autoridad y fuerza física, estaba igualmente sorprendido. Su experiencia le decía que no podrían vencerlos, y por primera vez sintió que el destino del rancho estaba fuera de su control. Isabela, sin moverse de su silla, observaba la situación con una calma que desconcertaba a todos. Su mirada recorría cada rincón del rancho, cada movimiento de los ladrones, cada reacción de los trabajadores. Era como si su cuerpo limitado se transformara en una lente que captaba detalles invisibles para los demás. Don Mateo dijo con voz firme: «Necesitamos dividirnos en grupos estratégicos. Tú y los hombres fuertes defienden la entrada principal. Yo coordinaré desde aquí. Indicaré quién debe moverse y qué hacer. Confíen en mis instrucciones». Al principio los hombres dudaron. ¿Cómo podía alguien que no podía correr o pelear guiar una defensa efectiva? Pero la urgencia y la claridad en la voz de Isabela les dio una chispa de esperanza. Empezaron a seguir sus indicaciones, moviéndose según sus órdenes precisas. Cuando los ladrones intentaron derribar la puerta del establo, Isabela indicó rápidamente a uno de los trabajadores dónde colocar el ganado de forma que bloqueara su avance. Otro, siguiendo sus instrucciones, ocultó herramientas que podían ser usadas como armas improvisadas. Cada movimiento de Isabela era calculado y eficiente, como si hubiera estado entrenando para este momento durante toda su vida. Don Mateo no podía ocultar su asombro. Observaba cómo Isabela, desde su silla, coordinaba a cada hombre y cada recurso con una precisión que superaba incluso su propia experiencia en el rancho. Los ladrones, confiados al principio, empezaron a tambalearse ante la organización y resistencia que Isabela había impuesto. En un momento crítico, un ladrón logró acercarse al granero lateral, pero Isabela vio su avance y gritó instrucciones exactas para interceptarlo. 2 trabajadores lograron contener al intruso antes de que hiciera daño, y la coordinación de Isabela permitió que ninguno de los animales resultara herido. Cuando los ladrones finalmente se retiraron, derrotados por la estrategia y no por la fuerza bruta, el rancho quedó en silencio. El polvo flotaba en el aire, mezclándose con el olor a sudor y tensión. Todos los trabajadores miraron a Isabela con asombro y respeto. La joven paralizada, que días antes había sido objeto de burlas, había salvado el rancho. Don Mateo se acercó lentamente, con los ojos brillando por la admiración y un toque de incredulidad. «Nunca imaginé», comenzó, pero se interrumpió. «Nunca imaginé que alguien como tú pudiera hacer esto. Has salvado este rancho, Isabela, no con fuerza física, sino con algo mucho más valioso: tu mente y tu coraje». Isabela bajó la mirada sonriendo levemente. No buscaba reconocimiento. Su satisfacción era silenciosa y profunda. Sabía que había demostrado algo que nadie podía ignorar. La verdadera fuerza no depende del cuerpo, sino de la voluntad y la inteligencia para actuar en los momentos críticos. Esa noche, mientras la calma regresaba al rancho y el cielo se despejaba, Isabela se recostó junto a la ventana observando las estrellas. Su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la certeza de que había superado la prueba más dura de su vida hasta el momento. Su fuerza oculta comenzaba a ser evidente para todos, y la historia de la joven paralizada que había salvado un rancho entero apenas estaba comenzando. Después de la intensa jornada de la defensa del rancho, la atmósfera cambió por completo. Los trabajadores ya no veían a Isabela como la joven paralizada que había llegado días atrás. Ahora la miraban con respeto y cierta admiración. Sin embargo, el cambio más profundo se produjo en don Mateo, quien comenzó a comprender que Isabela era mucho más que una mente brillante. Era alguien con una fortaleza de carácter que podía inspirar a cualquiera. Esa noche, mientras la luna iluminaba los campos y el viento arrullaba los establos, don Mateo encontró a Isabela sentada junto a la ventana de su habitación, observando el cielo estrellado. Se acercó lentamente, sin hacer ruido, y se sentó a su lado. La joven lo miró y esbozó una pequeña sonrisa, consciente de que su presencia no intimidaba a este hombre que había aprendido a ver más allá de la apariencia. «Has hecho más hoy de lo que muchos harían en toda su vida», dijo don Mateo, su voz baja y seria. «Y no hablo solo de salvar el rancho. Hablo de cómo mantuviste la calma, cómo guiabas a todos. Nadie podría haberlo hecho mejor».
Isabela bajó la mirada, un poco tímida, pero sus ojos brillaban con determinación. No fue solo yo, respondió. Todos hicieron su parte, solo encontré la manera de ver lo que otros no podían. Don Mateo asintió lentamente. Sabía que ella hablaba con humildad, pero también comprendía que su fuerza iba más allá de las palabras. Había algo en su forma de pensar, en su paciencia y en su valor silencioso que lo impactaba profundamente. Era un recordatorio de que las personas más poderosas no siempre muestran su fuerza físicamente. Con el tiempo, don Mateo comenzó a compartir más secretos con Isabela, confiando en ella de maneras que nunca había hecho con nadie. Le habló de su pasado, de los errores cometidos, de las decisiones difíciles que había tenido que tomar como ranchero y padre soltero. Isabela escuchaba atentamente, ofreciendo palabras sensatas y consejos que sorprendían incluso a él. Nunca pensé que alguien pudiera entenderme tan rápido, admitió don Mateo una noche, mientras revisaban los registros del ganado. Has cambiado mi forma de ver las cosas, Isabela. Me haces pensar que no todo está perdido, que aún hay personas capaces de ver lo esencial, más allá de lo que los ojos pueden percibir. Esa conexión especial no se construyó de la noche a la mañana. Fue un lazo silencioso basado en respeto mutuo, confianza y comprensión. Isabela comenzó a sentir que el ranchero no solo la veía como una joven inteligente, sino como alguien capaz de cambiar la vida de quienes la rodeaban. Y don Mateo, por primera vez en años, sentía que podía confiar plenamente en alguien, sin reservas. Los trabajadores, al notar la cercanía y la confianza entre ellos, empezaron a ver la relación bajo una nueva luz. Algunos lo comentaban en susurros, admirando cómo Isabela, con su calma y sabiduría, había logrado algo que nadie más había podido: ganarse el corazón y la confianza de un hombre acostumbrado a depender únicamente de sí mismo. Esa noche, Isabela contempló las estrellas una vez más, pero esta vez no solo veía un cielo lleno de posibilidades. Veía un futuro en el que su voz y su mente podían marcar la diferencia. Un futuro donde la fuerza y la inteligencia podían abrir caminos, incluso donde la debilidad física parecía dominar. Y mientras don Mateo la observaba con una mezcla de respeto, admiración y algo más profundo que no se atrevía a nombrar, Isabela supo que había encontrado en él a alguien que veía su verdadero valor, alguien dispuesto a apoyarla y a creer en ella más allá de cualquier prejuicio o limitación. Era un vínculo especial, silencioso pero poderoso, un lazo que transformaría no solo su destino, sino también el del rancho y de todos los que dependían de él. Isabela ya no estaba sola, y por primera vez sentía que realmente podía cambiar su mundo. El rancho había recuperado su ritmo normal después del ataque de los ladrones, pero Isabela sabía que la verdadera prueba aún estaba por llegar. Una mañana, mientras revisaba los establos, se dio cuenta de que una de las cercas del corral principal estaba debilitada. Si no se reparaba de inmediato, el ganado podría escapar y arruinar la producción que tanto esfuerzo había costado recuperar. Don Mateo estaba ocupado supervisando la cosecha, y los trabajadores confiaban en que la joven les indicara qué hacer. Isabela analizó la situación detenidamente. No podía levantarse y arreglar la cerca por sí misma, pero eso no significaba que estuviera indefensa. Su fuerza no estaba en las manos, sino en su mente y en su capacidad para liderar con precisión. Javier, coloca las tablas nuevas en los postes del este. Carla, ayúdalo a asegurar los clavos. Yo les diré exactamente cómo hacerlo para que el ganado no se escape, ordenó con voz firme, sin titubear. Los trabajadores, aunque todavía sorprendidos por su capacidad para dirigirlos, siguieron sus instrucciones al pie de la letra. Isabela observaba cada movimiento, corrigiendo detalles que ellos mismos no notaban. Cada indicación era calculada, cada decisión estaba pensada para prevenir problemas antes de que ocurrieran. Era como si su cuerpo limitado se transformara en un centro de control que manejaba todo el rancho con precisión milimétrica. Pero la verdadera prueba llegó cuando un inesperado ataque de animales salvajes, atraídos por la granja de ganado, puso en peligro a los trabajadores y al ganado mismo. Una manada de coyotes se acercaba rápidamente y los hombres se dispersaron, intentando proteger a los animales y a sí mismos. Isabela, desde su silla, no entró en pánico. Su mente trabajaba más rápido que cualquier adrenalina. «Diríjanse al corral oeste. Cierren la puerta detrás de ustedes y muevan a los terneros hacia el interior», gritó. Gracias a sus instrucciones precisas, los trabajadores lograron contener la situación sin que nadie resultara herido. Don Mateo, observando la escena, quedó completamente asombrado. Por primera vez entendió que la fuerza de Isabela no residía en sus piernas ni en sus brazos, sino en su inteligencia, valor y liderazgo. «Isabela, jamás imaginé que alguien pudiera hacer tanto sin moverse del lugar», dijo don Mateo con un tono de respeto mezclado con admiración. «Has salvado más de lo que yo mismo podría haber logrado.
Isabela bajó la mirada, modesta, pero sus ojos brillaban con una luz intensa. Sabía que ese era el momento en que su fuerza oculta finalmente se revelaba ante todos. No solo había salvado al ganado y al rancho, sino que había ganado el respeto y la confianza de cada persona en ese lugar, algo que ninguna burla ni desprecio podría haberle arrebatado. La noticia de su valentía y habilidad se extendió rápidamente por el pueblo. Aquellos que antes se habían reído de ella comenzaron a mirarla con admiración y asombro. Isabela ya no era la joven paralizada y débil, era la fuerza invisible que podía cambiar el destino de todos a su alrededor. Esa noche, mientras el rancho se sumía en la calma, Isabela y don Mateo se sentaron frente a la chimenea. El silencio entre ellos no era incómodo, estaba lleno de entendimiento mutuo. El ranchero finalmente habló, su voz cargada de sinceridad. Hoy entendí algo importante, que la verdadera fuerza nunca se mide por lo que se ve. Está en la determinación, la mente y el corazón. Tú tienes todo eso, Isabela. Eres increíble. Isabela sonrió, y por primera vez no solo lo escuchó, sino que se sintió completamente vista y valorada. Esa fuerza que había permanecido oculta durante tantos años finalmente había emergido, revelando no solo su poder personal, sino también la capacidad de transformar a quienes la rodeaban. El rancho ya no sería el mismo, y tampoco ella. La joven que habían despreciado como una carga ahora era el corazón silencioso y poderoso que mantenía todo unido. Su fuerza, invisible hasta ahora, se había hecho tangible para todos. El rancho amaneció con una sensación distinta aquella mañana. Los trabajadores ya no la miraban con duda o lástima. Sus ojos estaban llenos de respeto y admiración. Isabela, la joven que había sido dada como burla por su propia familia, ahora era el corazón silencioso que mantenía el rancho firme y organizado. Cada decisión que tomaba, cada instrucción que daba, demostraba que su fuerza no se medía por la movilidad de su cuerpo, sino por la claridad de su mente y la fuerza de su carácter. Don Mateo, sentado frente a la chimenea con la mirada pensativa, recordó el primer día que Isabela llegó al rancho, cómo había sido despreciada, cómo había sido tratada como un estorbo, y cómo poco a poco su fuerza invisible se había revelado. Con un suspiro comprendió que su vida y su perspectiva habían cambiado gracias a ella. Isabela no solo había salvado el rancho de la bancarrota y de los peligros externos, sino que había transformado la manera en que todos veían la fuerza, el valor y la capacidad de superar las adversidades. Ese día, don Mateo reunió a todos los trabajadores y vecinos del rancho en el patio principal. Las caras curiosas y escépticas se llenaron de sorpresa al ver a Isabela en el centro, sentada en su silla especial, con la cabeza erguida y una expresión que combinaba serenidad y orgullo. Hoy quiero reconocer a alguien que ha cambiado este rancho de maneras que ninguno de nosotros podría haber imaginado, comenzó don Mateo, su voz firme resonando entre las paredes de madera. Isabela ha demostrado que la fuerza verdadera no siempre se ve, que la valentía no depende de la edad ni de la movilidad. Ella nos ha enseñado a todos que la determinación, la inteligencia y el coraje pueden superar cualquier obstáculo. Un murmullo de aprobación recorrió la multitud. Los trabajadores asintieron, algunos con lágrimas en los ojos mientras comprendían la magnitud de lo que Isabela había logrado. Aquellos que antes se habían burlado de ella ahora se inclinaban con respeto. La joven por primera vez se sintió completamente valorada y aceptada. Isabela bajó la mirada, con una pequeña sonrisa que reflejaba humildad, pero dentro de ella había una fuerza que nadie podía ignorar. Su vida había cambiado de manera irrevocable. No era solo la salvadora del rancho, era un ejemplo de resiliencia, de cómo la verdadera fuerza reside en el corazón y en la mente, no solo en el cuerpo. Después de la ceremonia de reconocimiento, don Mateo se acercó a ella y le habló en voz baja. Nunca pensé que alguien pudiera enseñarme tanto, y no solo enseñarme, sino cambiarme. Isabela, has cambiado mi vida. Gracias por mostrarme que el verdadero valor no tiene límites físicos. Isabela lo miró y asintió, sintiendo una mezcla de orgullo y gratitud. Por primera vez no había miedo, ni duda, ni burla. Solo la certeza de que su destino, que había comenzado con humillación y desprecio, ahora estaba lleno de posibilidades y respeto. Con el tiempo, Isabela asumió un papel central en la gestión del rancho, convirtiéndose en un ejemplo para todos los que la conocían. Su historia se convirtió en leyenda en el pueblo. La joven paralizada que fue dada como burla, pero que reveló una fuerza que cambió la vida de todos a su alrededor. Y mientras las estrellas aparecían nuevamente sobre el rancho, Isabela miró el cielo nocturno y susurró para sí misma: nunca subestimen a alguien, porque la verdadera fuerza puede estar escondida donde menos se espera. Ese día marcó un nuevo comienzo, no solo para Isabela, sino para todo el rancho y su gente. Lo que comenzó como una historia de humillación se transformó en un relato de coraje, resiliencia y triunfo,
recordando que la verdadera fuerza siempre encuentra la manera de brillar, incluso en los cuerpos más frágiles. El rancho ya no era solo un lugar de trabajo, era un testimonio del poder invisible que reside dentro de quienes se niegan a rendirse.